todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, hoy les voy a explicar qué son los cuellos de botella en el rendimiento de un ordenador y cómo evitarlos, sobre todo cómo hacer las mejores combinaciones entre procesador y tarjeta de vídeo, sobre todo de cara a configuraciones avanzadas como puede ser un gaming o puede ser algún tipo de diseño, porque si es para usar una base de datos o un Word prácticamente nos daría lo mismo. Bien, pues vamos a ver un poco todas estas opciones. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, se conocen como cuellos de botella en PC al fenómeno que se produce cuando el rendimiento de los principales componentes, en este caso procesador y tarjeta gráfica, no van parejos, haciendo que el bajo rendimiento de uno lastre el del otro. Dicho de otra manera, si tenemos una tarjeta gráfica muy potente pero un procesador que no funciona en consonancia, la gráfica no podrá funcionar al máximo de sus posibilidades a causa de ello. Vamos a ver en este vídeo pues cómo combinar más o menos bien. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos imaginar un caso extremo, tener una RTX 4090, la más moderna de Nvidia, pero la instalamos en un PC que tiene un procesador de bajo consumo. Por el contrario, podríamos tener un procesador muy alto de gama, pero una tarjeta de gráfica de bajo rendimiento. Son en los casos que se producen cuellos de botella y por culpa de ellos el PC no funcionará al máximo de sus posibilidades porque un componente lastra el rendimiento del otro. Digamos que si hablamos de lo que les decía de la CPU del procesador y de la GPU, que es el procesador gráfico, para evitar cuellos de botella, antes de nada debemos saber que el tema de los cuellos de botella en un PC es muy relativo, porque depende sobre todo del tipo del uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, en un PC gaming habrá un enorme cuello de botella, por ejemplo con una RTX 3060 y un procesador Intel Celeron, por ejemplo, ya que la CPU tiene tan bajo rendimiento que no permitirá que el procesador gráfico trabaje al máximo. Sin embargo, si estamos ante un PC pensado para ofimática, da igual que tengamos una gráfica Nvidia baja, una Intel con un procesador muy potente, ya que en este ámbito importa muy poco el procesador gráfica y lo que de verdad interesa es un procesador, un almacenamiento y una RAM potentes. Dicho esto, les vamos a hacer ahora algunas recomendaciones de procesadores y tarjetas de vídeo que podrían ser interesantes para combinarlas y así de cara al gaming, y a veces, como es mi caso, que tengo un ordenador que es de gaming pero lo uso para el diseño gráfico. Entonces vamos a basarnos en digamos diferentes combinaciones, y lo que vamos a buscar es que tengan el menos porcentaje de cuello de botella. Bien, lo que buscamos es una combinación, es difícil que no tenga el cuello de botella, pero de menos de un 5% de cuello de botella para poder decir que la combinación es adecuada. Les voy a poner un primer ejemplo. Para jugar a 1080, un HD, calidad HD, pues podríamos combinar una AMD Ryzen 5 3600X con una GeForce RX 2060 Super. Esta combinación tiene un cuello de botella del 0,3%, entonces estaría bastante bien. Por ejemplo, podríamos combinar un Intel Core i7 de 8700K, que sería de octava generación, que no es de los más nuevos, porque ya vamos por la generación 12, con una GeForce RTX 2060 Super, y casi estaríamos rozando la combinación casi perfecta, porque está en un 0,3 de cuello de botella. Por ejemplo, una AMD Ryzen 7 5800X con una GeForce RTX 2080, más o menos un 1,5% de cuello de botella. Entonces estas tres serían unas posibilidades bastante interesantes para jugar a 1080. Por ejemplo, para jugar a 1440 o incluso ya a 4K.
pues ya necesitamos algo bastante potente. Por ejemplo, un Intel Core i7 de 12ª generación, el 12700K, con una GeForce RTX 3070 Ti, pues tendríamos un 1,5% de cuello de botella. Otra combinación buena podría ser la AMD Ryzen 7 5800X3D con una tarjeta de AMD, en este caso una Radeon RX 6800 XT. Tendríamos más o menos un 0,3% de cuello de botella. Después, ¿qué más? Pues ya un procesador AMD Ryzen de los más modernos, el 9, el AMD Ryzen 9 5950X con una Radeon RX 6950 XT. Estaríamos cercanos a un 3% de cuello de botella. Y luego digamos que, por ejemplo, para tareas generales ya a resolución 4K, o sea, aquí ya en tareas generales pues ya me voy también incluso a temas de diseño gráfico, juego y bueno, todo lo que queramos hacer, pues podría ser una AMD Ryzen 9 5900X con una GeForce RTX 3090 Ti, tendríamos un 0,2% de cuello de botella, un Intel Core i5 de 12ª generación con una GeForce RTX 3070 Ti, un 3,1% de cuello de botella, o una AMD Ryzen 3 3100 con una Radeon RX 6700 XT, tendríamos un 2,9 cuello de botella. Como podemos apreciar, combinaciones hay muchas y depende mucho del tipo que le vayamos a dar, porque no es lo mismo si decimos, bueno, voy a hacer gaming pero me quedo en Full HD, o como es mi caso que hago vídeos pero no paso de Full HD. Entonces en mi caso yo tengo un procesador Intel i5, creo que es de 8ª generación y una tarjeta 1660 de Nvidia. Entonces, bueno, la combinación es bastante buena y no me costó excesivo. También aquí, claro, influye el tema de lo que nos podamos gastar. Digamos que además podríamos buscar ya otras opciones para 4K, etcétera. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Bien, el canal de Telefonearte, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones, con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta o incluso cómo usar un smartphone, un móvil antiguo y darle una segunda vida. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y
trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.